Muy buenas tardes a todos los televidentes del Poder de la Salud. Y hoy tenemos un programa muy variado con distintos invitados y vamos a tocar un tema importantísimo, que es la medicina familiar y comunitaria. Pero también vamos a hablar de lo que es la longevidad, cómo envejecer de forma saludable, cómo disfrutar de calidad de vida. Y para eso tenemos una especialista, médico familiar y experta en longevidad, la doctora Lisbeth Méndez. Doctora, un placer tenerla por aquí. Bienvenida, doctora. Gracias, el placer es mío de que tenga esta oportunidad de poder hablar un poco de qué es lo que es atención primaria o medicina de familia y que el público entienda verdaderamente lo importante que es esta especialidad, así mismo como medicina regenerativa y longevidad, que es algo donde viene una prevención en cuanto a futuras patologías que pueden cualquier persona padecer. Doctora, como ha tenido una trayectoria importante y también de éxito en España, de una experiencia de larga data ya de haber implementado lo que es un sistema de atención primaria, de referencia y contrarreferencia, nos gustaría en primer lugar que le explique a la población en sentido general, en primer lugar, ¿qué es un médico de familia y cuál es su rol? En segundo lugar, ¿cuál es la importancia de atención primaria y cuál ha sido su experiencia en España? Verdaderamente atención primaria es la primera entrada, es la puerta de entrada del paciente en Europa y en Estados Unidos, donde llega el paciente al médico de familia, donde el paciente evalúa el médico evalúa ese paciente en cuanto a pruebas necesarias que necesite, dependiendo de los síntomas que tenga y demás, y ya luego en función de lo que tenga el paciente y al diagnóstico que se llegue, entonces se hace el referimiento al especialista. Tengo 16 años en Madrid y verdaderamente la atención primaria allí es la puerta de entrada. Aquí en nuestro país también tenemos esa parte de atención primaria, que lo ideal es que se desarrolle al punto como se lleva en Europa y en Estados Unidos. Pero sería bueno explicar un poco al público televidente a qué se llama longevidad. ¿Cómo yo podría definir que una persona es longeva o no? O no. Ya ahí entraríamos en la parte de lo que es longevidad, no es más que tratar de llegar a la edad que vas a llegar, evidentemente, porque todos tenemos una edad cronológica, y en la mejor condición posible. Tu cuerpo está hecho a base de células, las cuales van sufriendo lo que nosotros llamamos apoptosis, pero es muerte celular. Y lo que queremos lograr con este tipo de medicina o medicina funcional es buscar la causa de esa patología y que esa célula se mantenga viva el más tiempo posible. Entonces ahí es donde entra esa parte de longevidad, es donde entra la prevención en medicina. Generalmente las personas, nosotros, el paciente, acude a un médico cuando tiene una dolencia, cuando me duele la cabeza, me duele un brazo, me duele un hombro. Entonces ya cuando llega verdaderamente donde el médico, pues el médico lo evalúa, le hace pruebas y tal cual. No llega en una puerta de entrada a estoy aquí, vamos a ver, o para prevenir enfermedades. Entonces ahí en donde se evalúa el paciente con una serie de pruebas, tanto en sangre, en saliva, en orina, incluso donde entra la genética, y en función se hace un estudio generalizado de ese paciente para ver cómo está y ya entonces cómo se puede ayudar. Es donde entra una serie de especialistas, como es también la nutrición, como es el ejercicio, y ya finalmente la parte estética, que es lo que externamente va a llevar a esa persona a ponerse lindo, pero por fuera. Medicina regenerativa y una medicina longevidad es ver cómo está tu célula, cómo tú estás por dentro. O sea que... Mira, Héctor, el celular yo tengo aquí en WhatsApp como 25, pero espérate, como 25 mensajes aquí, o sea que el señor director va a tener que poner el número de teléfono para que todos los televidentes también, si tienen consulta de medicina familiar o consulta de longevidad, gratuitas aquí con la doctora Lisbeth Pero Méndez. Entonces, doctora, vamos a poner un ejemplo. No quiero decir que sea así, pero doctor Cambiazo, lo vemos en la calle y decimos, cónchale, pero ese señor se ve más viejo de la edad que tiene. Ese hombre no es longevo, o no es así. Eso no es una definición. O ese señor se ve, es
más viejo y se ve más joven de la edad que tiene. ¿Eso es longevidad? Claro, en principio longevidad es tratar de llegar, no vamos a decir la palabra viejo, porque sino acabado. Esa es la no palabra. necesariamente acabado, pero lo importante y lo interesante de este tipo de medicina es que con estudios epigenéticos vemos cuál es tu edad celular, porque tú puedes decir ahora mismo, y me lo invento, que tienes 50 años, pero tu célula tiene 60 años. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar para que con nutrición, con ejercicios, con suplementos, en función de ya las patologías que tú tengas a día de hoy. Entonces, lo ideal sería empezar a cuidarse desde a partir de los 30 años. Entonces, ¿para qué? Para tratar de llegar a la edad que vayas a llegar lo más saludable posible. ¿O qué tú prefieres? ¿Llegar a la edad de 70 años con 15 patologías, muerto, o con 15 pastillas de farmacia que ya estás, o que no puedes respirar, o sea, con desgastado en ese sentido? Entonces, hay muchos países en el mundo donde hay personas que viven más, que son más longevos. Hay incluso muchos documentales que han salido actualmente en Netflix, donde en Australia o en algunos países van descubriendo, quieren una pócima que sea de longevidad. Una pócima no lo hay, sino ya es un conjunto de mecanismos, de estructuras que vamos usando para ayudar al paciente a llegar a lo más longevo o a ralentizar ese envejecimiento. Doctora, si aquí estuviera don Luisín Mejía, le dijera que lo lleve al Paso, sí, un hombre de campo, un hombre muy estudioso y un hombre muy culto, y él le solicitara que en un lenguaje bien sencillo le explique al público en sentido general, si yo voy a una consulta de longevidad, ¿cómo sería esa consulta? En un lenguaje bien llano, ¿cuáles serían los estudios que me hicieran? Y cómo esos tratamientos que ustedes ofrecen y cuáles son, mejorarían mi calidad de vida. Claro. Pero al mismo tiempo vemos en cintillo ahí los números de teléfono del estudio. Cualquier pregunta que usted tenga de medicina familiar o de longevidad, por favor, únanse, y tenemos a la doctora Lisbeth Méndez, que nos tiene que decir, en primer lugar, si la quieren llamar y la quieren consultar, ¿dónde la llaman ustedes? Pues entonces, el número al que pueden llamar verdaderamente es el 829, lo digo aquí. Claro que sí, doctora. 829-805-9912. Y ya ahí entonces pueden agendar su cita. ¿Está ubicada dónde? Y de momento tenemos consultas. ¿Y hace tratamiento a domicilio? Exactamente. Sí, estamos pero también con consultas a domicilio. Ah, pero muy bien. Entonces, a llano, como me dice Cambiaso, para explicarle un poco a las personas, ¿qué es una consulta de longevidad, una consulta de medicina regenerativa? Un paciente viene a una consulta y se mide 360. Como cuando decimos 360, pues se hace una batería de analíticas, en función se estudia el paciente en cuanto a síntomas que tenga, porque tenemos que ver qué dolencias tiene, o que no tenga, o que sea un paciente que ya esté sano, y en función de eso se hacen estudios, dependiendo de las necesidades que tenga, ya sea en sangre, ya sea en saliva, ya sea en orina, ya sean estudios genéticos que hayan que enviar fuera, pero todo va a depender de cada paciente, porque esto es una medicina individual. Cada paciente conlleva un tratamiento y cada paciente se ve y se maneja diferente. Doctor, ¿y cómo usted le dice a un paciente que tiene 50 años, mira, según lo que medimos aquí, usted tiene 60? Eso es un tema. Es un tema. Y tengo pacientes verdaderamente que tienen 70 años, pero su edad biológica es 65. Entonces, al final, el paciente al principio, yo creo que mientras más llano y mientras más claro, tú le hagas entender cómo está y que le entienda. Porque al final, tú puedes ir a un médico y usted, por ejemplo, que es ortopeda, muchos léxico que nosotros tenemos, el paciente no lo entiende, pero de que te sientes y verdaderamente le explique, mira, en este estudio de sangre encontramos esto, o sea, que se le explique verdaderamente al paciente cómo está, él encuentra esa confianza en su médico y ya verdaderamente viene toda la parte, o como yo digo, la batería de estudios que conlleve hacerle a ese paciente para llegar a un manejo ideal para él. Doctora, ¿y cuáles factores ustedes miden para evaluar qué digamos edad cronológica, ¿no? Y la edad pues celular tiene el paciente? Hay estudios, en ese específico es un estudio epigenético, que ya hay varios factores que se miden en sangre, en el ADN tuyo,
Y ya ahí entra la parte si consumes alcohol, nutrición, actividad y calidad de vida. Y en función de eso se mide ese número que nos va a dar celularmente. Ya luego el paciente que necesita hacer estudios, cuando digo estudios medimos algunos componentes en sangre, medimos minerales, medimos aminoácidos, medimos incluso los metales pesados. ¿Qué son los metales pesados? Pues bueno, cada persona que vive en diferentes sitios, aquí en República Dominicana o que vive en Europa, el ambiente influye a que esos metales pesados lleguen a tu piel y tú lo absorbas. Entonces, dependiendo, puede ser o mercurio, o cadmio, o níquel, dependiendo, entonces es una batería de estudios. ¿Por qué? Porque hay muchos de estos, por ejemplo, que conllevan a que tu cuerpo, tu sangre lo acumule y tengas patologías. Tengas a lo mejor un mareo, me lo invento, vamos a poner un ejemplo llano. Tienes mucho tiempo con mareos y demás, acudes a tu neurólogo. Realmente aquí en nuestro país esa es la parte donde esa atención primaria tenemos que hacer hincapié en tratar de formarla y forjarla, porque es un médico donde te va a evaluar totalmente todo y ya luego en función se deriva a ese especialista. Entonces, luego te hacen todos los estudios habidos y por haber y no dan, que es el mareo, te hacen resonancia, te hacen TAC, te hacen análisis, te hacen todo. Y no es más que tienes acumulación de aluminio en sangre. Entonces empezamos a quitar, a tratar de que tu cuerpo, a limpiarlo, a hacerle una detoxificación. Cuando menciono detoxificación no es solo de tomar o consumir productos que te hagan esa detoxificación, sino con suplementación. Ahí entra la parte de suplementos a base de plantas y demás, y en función. No todo el mundo conlleva ni la misma dosis ni el mismo tipo de suplemento que requiere una persona. ¿Por qué? Porque hay personas que ya tienen patologías preexistentes y no pueden consumir ningún tipo de suplemento o cualquiera. O sea, estamos en un país donde muchas veces, ¿qué estás tomando? Yo me estoy tomando, bueno, el ejemplo perfecto con el COVID, vitamina C, yo me estoy tomando esto, yo me estoy tomando lo otro, 3.000 miligramos de vitamina C. O sea, al final, por ejemplo, un paciente que tenga un stent, que es más, que tenga problemas cardíacos y esté consumiendo una pastilla, que es normal que se le ponga, que ayuda a que esa sangre vaya más líquida, no puede consumir un exceso o más de 100 miligramos de cúrcuma. Y la cúrcuma es algo natural. O sea, al final, cuando hablamos de suplementación, conlleva también estudio, conlleva práctica. No todo el paciente, dependiendo de patologías que tenga preexistente, lo puede consumir. Y ahí es donde entra este tipo de medicina, es donde entra una medicina regenerativa que va a regenerar tu cuerpo para evitar esas enfermedades. Entonces, ahí la parte importante de esto también, la genética influye. Tú tienes un gen de tu madre, un gen de tu padre, pero todo depende cómo tú modules tu cuerpo, qué estímulos tú le des a tu cuerpo para que luego salgan o no esas patologías, que genéticamente las tendrías por libro. Por ejemplo, yo tengo pacientes en Madrid que tienen una ApoE y una ApoA positivo, que son los precursores de un Alzheimer. Estamos trabajando con ellos ¿para qué? Para evitar que llegue esa enfermedad. Bueno, sin dudas, cada vez cobra más peso lo que es la medicina personalizada, tomando en consideración factores genéticos, pero también factores ambientales y al mismo tiempo también los factores de riesgo propios de cada individuo. Antes, la medicina, en primer lugar, había un médico todólogo que lo hacía todo. Hoy en día trabajamos con equipos multidisciplinarios y hoy en día todos los avances tecnológicos fortalecen lo que es hacer un diagnóstico temprano, lo que al mismo tiempo también nos permite brindar tratamientos más certeros. Pero creo que un mensaje importante que nos vamos llevando de esta conversación es que un chequeo médico a tiempo puede salvar tu vida. Pero en adición a salvar tu vida, también podemos mejorar tu calidad de vida. Por eso hay algunas pruebas especiales que no se incluyen en los chequeos médicos generales tradicionales, donde podemos ver, uno, si presentas o no metales pesados en tu cuerpo, como hablaba la doctora, desde mercurio o plomo u otros, pero otras pruebas también que podemos saber con ellas si tienes alguna predisposición a desarrollar algunas enfermedades y desde ahora comenzar a trabajar para evitar de que si la vas a desarrollar, la desarrolles más tarde o evitar que aún se desarrollen. O sea que definitivamente estamos hablando de una medicina integrativa, estamos hablando de una medicina personalizada, estamos hablando de una medicina preventiva, pero también estamos hablando de nuevas alternativas terapéuticas para disfrutar de una vida más plena, más larga y con mayor calidad. No, estamos un tema
importantísimo el hecho de usted envejecer con dignidad, que Claro. es algo que está muy de moda ahora. O sea, el envejecimiento independiente, con dignidad, con un envejecimiento que no necesariamente tiene que ser con patologías. Puede ser un envejecimiento natural. O con Esa es la patologías tendencia. controladas. O patologías controladas. Claro. Que, doctora, y ya hablando un poquito más llano con relación a ese proceso de envejecimiento y los conceptos pues tan interesantes de lo que tiene que ver con los tratamientos ortomoleculares. De manera cotidiana, a un paciente ya de cierta edad, ¿qué recomendaciones usted le da de chequeos en ese sentido? Todo, como comentaba, pacientes de cierta edad, ¿a qué te refieres? ¿A Paciente de qué cierta edad debe empezar a verlo usted ese paciente? Un paciente, generalmente, la edad ideal sería a partir de los 30 años. Ahora, no hay una edad específica cuando tú quieres empezar a hacer cambios en tu vida para evitar cualquier patología. Pero lo ideal sería 30 años. 30 años. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a partir de los 30 años tu cuerpo ya no absorbe todos estos minerales y aminoácidos y nutrientes de la comida y ya hay entonces que darlo exógenamente. Entonces, ya sea vía oral, ya sea en vena, dependiendo. Entonces, si ya pacientes que acuden a este tipo de medicina con 40 o con 50, pues bueno, también sí puede tener un cambio dependiendo ya de a qué grado tenga esa patología que tenga desarrollada y la forma en cómo se puede tratar. Por ejemplo, y ahí pudiésemos poner otro ejemplo, siendo usted traumatólogo y tal cual, va muchas personas con dolores óseos, que me duele el hombro y demás, pues bueno, este tipo de medicina conlleva también al tratamiento lo que es localizado con ozonoterapia, que hay inyecciones de lo que es ozono con unas terapias innovadoras que es Prolon, que es ozono con otro tipo de medicación, o poner plasma, dependiendo para ir regenerando naturalmente esa célula antes de acudir a cualquier antiinflamatorio, a cualquier medicación ya del dolor y demás. Entonces, pero vuelvo y digo, cada paciente es totalmente diferente y por eso dependiendo la patología que tenga ya diagnosticada a ese día que empieza a tomar conciencia de su vida y de su salud y eso de tratar de llegar dignamente a la edad que Dios quiera que llegue. Doctora, hoy en día está muy en boga a nivel internacional la utilización de lo que son IVs, ¿verdad? Entonces explíquele al público en sentido general, primero, ¿qué es un IV de detox? Un IV de fortalecimiento inmune, ¿qué componentes tiene? ¿Qué es la quelación? Convérsenos un poquito sobre eso. Bueno, sí es verdad que está muy de moda lo que es el tratamiento intravenoso, lo que es a base de sueroterapia. Sueroterapia no es más que solución salina o algún tipo de líquidos que se mezclan ya sea con minerales, con aminoácidos, o sea, minerales como magnesio, como zinc, algunas vitaminas, vitamina C, algunos aminoácidos, lisina y demás, entonces ya conlleva la preparación de estos mismos para ponerlo en vena. ¿Por qué en vena? Porque un paciente que no tolere o vía oral o esté en tratamiento vía oral y se quiera potenciar alguna patología o algo en su sistema inmune, pues entonces va a ir mucho más rápido porque es en vena. Que sí, ya dependiendo el nombre que se utilice o el nombre que ponga de detoxificación, pues conlleva algunos minerales específicos para llevar esa detoxificación, pero todos conllevan a que tu sistema inmune, pues a optimizarlo. Y que es tu sistema inmune es el que te va a ayudar a que patologías como bacterias, virus o parásitos no entren a tu cuerpo porque es lo que va a batallar de que simplemente no te enfermes. Entonces, son tratamientos coadyuvantes, pero vuelvo y digo, todo debe de ser personalizado, no es una dosis estándar porque pacientes, por ejemplo, y esto es algo que sí quisiera hacer hincapié, que tengan patologías en sangre, por ejemplo, deficiencia de la glucosa 6-fosfato, que bueno, nosotros como médicos conocemos este término, tú le pones una vía de esta y tranquilamente te puede hacer hemólisis, se te puede quedar sentado en ese sillón. Entonces al final sí es un tipo de medicina que abarca muchos beneficios, pero no deja de ser personalizado por
dependiendo patologías que tenga o esté sano independientemente, pero ayuda. Eso es en cuanto a la sueroterapia, que es más vitaminas, minerales y aminoácidos que quieran. Hablábamos ahorita un poquito de la calvicie, del pelo, que generalmente esa parte externa en cada persona es muy importante. Pues bueno, también la sueroterapia con componentes que se pongan como biotina, algunos otros aminoácidos que ayuda a ese folículo. O sea, con la sueroterapia ayudaría a mi pollina. Totalmente. Incluso tengo pacientes que han estado... Hace mucho que yo no me peino la pollina, doctora. Pues bueno, pero todo depende, hay que estimular ese folículo, eso es uno. Tengo pacientes que han pasado por quimio con tratamiento IUV y ya tienen una melena tranquilamente, o sea, al final vuelvo y digo, todo es personalizado. Y ya en cuanto a terapias de quelación, va directamente más a personas que tengan acumulación de exceso de metales pesados que se quedan en sangre, por ejemplo, mercurio, aluminio, o sea, absolutamente todo, y en vena se pone un quelante. Ya ahí vuelvo y digo, no todo paciente es candidato a este tipo de tratamiento, por eso hay que evaluar al paciente y estandarizar dosis y demás y patologías que tengan preexistente para cualquier tipo de tratamiento. De acuerdo. En ese sentido, ¿qué pudiéramos aprender en República Dominicana, ya yéndonos al tema con el que comenzamos, de la atención primaria española? ¿Qué lecciones tú entiendes que pueden servirnos de punto de partida? Ahora mismo el país se encuentra básicamente bastante convencido de que hay que comenzar con la atención primaria, pero eso tiene un costo, eso implica no solo voluntad política, sino también una sinergia público-privada que es importante. Pero en tu experiencia, habiendo practicado en Dominicana, habiendo practicado en España, o sea, ¿cómo empezar de la forma correcta y qué lecciones aprendidas? Verdaderamente atención primaria es una medicina para mí y satisfacción personal, y viendo varios mundos, tanto viendo Santo Domingo, también en Estados Unidos, y donde más me formé, que fue en Madrid, es una puerta de entrada que si fuera accesible para toda persona es lo más importante, porque la salud no tiene precio. Entonces, nuestro país sí es verdad que las aseguradoras, o sea, necesitas un seguro médico para poder tener salud. En España tú no necesitas un seguro para tener salud. En España tú te enfermas y tú llegas a mi consulta, tú llegas a una urgencia, te atienden. Si hay que hacerte cualquier estudio, se te hace. Lo primero, y lamentablemente decirlo, no te piden una tarjeta de crédito, te piden dinero económico, o sea, velan más por la salud del paciente. En Dominicana, en los últimos 4 años, ha habido, ya tenemos casi el 97% de la población con algún tipo de aseguramiento, incluyendo el sector el régimen subsidiado, lo que ha habido un gran avance en cuanto a lo que es la seguridad social. Pero la medicina en ningún país del mundo puede lograr, ¿verdad?, cubrir todos los aspectos, y hay que racionalizar el gasto. Y entendemos que la atención primaria puede ser una medida para fortalecer la equidad, la transparencia, pero al mismo tiempo también esa accesibilidad. ¿Cómo tú lo implementarías en Dominicana de una forma práctica? Bueno, en principio que el paciente pueda tener esa puerta abierta, no solo de un médico de atención primaria, sino también de un especialista, pero como siendo atención primaria la primera puerta, pues que tenga ese acceso de ir y tener esa consulta. Y en función entonces con el subsidio que se pueda dar, pues tratar de ayudarlo. No sé si verdaderamente ya aquí como vamos en la parte en España, el paciente recibe un % en cuanto al fármaco o en las farmacias y tal cual, claro. Y aquí también verdaderamente eso sería también una ayuda para ese tipo de paciente. Entonces verdaderamente atención primaria yo creo que es algo en donde es primario, es primordial. La primera es la puerta de entrada para una persona que necesite servicio de salud, tanto médico general, tanto de especialidad, y que tenga ese acceso, que tenga esa puerta de entrada, y que no por no tener ninguna base económica no pueda tener ese beneficio. Bueno, señores, doctora, quería dar un mensaje final a la población y ya no nos queda mucho tiempo. Pues verdaderamente muchísimas gracias a ustedes por
darme el privilegio de poder hablar un poquito acerca de lo que es la medicina de atención primaria, lo que es la medicina de regeneración, regenerativa y lo que es la longevidad, y incitarle a las personas a que la prevención no tiene precio. Es mejor prevenir que luego lamentar, y no obstante es nuestra salud, es tu salud, y la forma de tú poderla potenciar de lo más sanamente y de lo más equitativamente, junto con especialistas, porque yo no soy sola, sino un equipo de especialistas donde se pueda llevar tu salud y tratar de que llegues a donde vayas a llegar lo más sano posible. Bueno, doctora, pues recuérdenos por favor su teléfono si alguien quiere llamarla para una consulta o para un tratamiento ambulatorio. Perfecto. Y para que sea longevo por siempre. El teléfono es el 829-805-9912. Le estaremos atendiendo con mucho cariño. Muchísimas gracias. Nos vamos a un breve corte comercial y volvemos con nuestro próximo invitado.